Dios los bendiga nuevamente. Estamos en la lección 10 ya de guerra espiritual y hemos estado viendo este módulo de armadura espiritual que hoy finaliza y vamos a estar viendo la última clase acerca de la importancia de la oración, el gran fundamento. Vamos a aprender por qué es la oración el gran fundamento y sobre todo una de las armas también poderosas que tenemos. Así que los dejo con la profesora. Sí, buenas noches a todos. Pues sí, miren, ya después de 10, esta es la séptima de la armadura espiritual, pues ya hemos terminado, hemos concluido conociendo todas las piezas de la armadura espiritual. Y qué precioso, ¿no? Ahora sí saber para qué sirve cada una de ellas, por qué era tan importante que nosotros conociéramos el por qué debemos de ponerla espiritualmente hablando y por qué es tan importante ponernos cada una de las piezas en cada parte de nuestro cuerpo espiritual y los beneficios, ¿verdad?, que tiene el hecho de que nosotros nos pongamos esta armadura espiritual. Así que como hemos estudiado en toda esta enseñanza, cada pieza para qué sirve y pues nos damos cuenta que no es algo nada más figurativo, ¿verdad? Sino es una cosa real que declaramos en el mundo natural, pero se manifiesta en el mundo espiritual. O sea, eso me lleva a mí a una gran responsabilidad de que yo tenga que ponerme de verdad todos los días esa armadura, porque todos los días hay una guerra. No sabemos qué va a pasar durante el transcurso del día. No sabemos con quién nos vamos a enfrentar o con qué nos vamos a enfrentar. Entonces, qué mejor que ir bien preparados, bien armados, bien vestidos, como lo que somos, ¿no? Que nunca se nos olvide que somos soldados y que estamos en una guerra. Entonces, cuando tú ya sales a tus labores o a algún lugar de tu casa o si no sales, en el transcurso del día no va a faltar que haya algo que perturbe nuestra paz. Y nosotros vamos a tener esa seguridad de que ya nosotros estamos bien confiados en que Cristo está por nosotros y que nosotros ya nos pusimos toda esa armadura por fe. Y bueno, al ponernos esta armadura nos vamos a acordar lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. Eso nos recuerda cuando nos ponemos la armadura espiritual. Recordamos a Cristo. Toda su obra redentora está implicada en esa armadura espiritual, ya lo vimos, ¿no? Así que cuando nos ponemos la armadura es básicamente lo que estamos haciendo por medio de nuestra alma y por medio de palabras, de pensamientos, porque si ustedes se dan cuenta, para ponernos la armadura, cuando estamos declarando palabras, estamos declarando, hoy me pongo el cinto de la verdad y estoy imaginándome un cinturón, ¿verdad? Estoy aplicando mi mente y estoy activando mi imaginación, qué es lo que estoy haciendo, y de verdad que cada pieza se convierte en una realidad espiritual por fe, simplemente por fe. O sea, ¿qué es lo que haces cuando te pones la coraza de justicia? Piensas en Cristo, en la justicia de Cristo. ¿Qué haces cuando tomas la espada del Espíritu? Pues también recuerdas la palabra de Dios, las escrituras, y dices, ay, esta palabra me la dio el Señor. Tomo esa espada, ¿no? Si hay alguno que esté conspirando contra mí, lo hará sin la ayuda de Jehová, y el que contra nosotros conspirare va a caer delante de nosotros, porque no hay arma que se esté forjando contra nosotros que pueda prosperar, ¿verdad? Entonces, eso es cuando me estoy poniendo la espada del Espíritu, inmediatamente me va a venir a la imaginación la espada, cómo es una espada, cómo la voy a tomar. Entonces, ahí se aplica que estoy usando mi alma, estoy aplicando mis pensamientos, mi mente está tomando las escrituras, está recordando las escrituras. Entonces eso hace que cada porción de la palabra de Dios que viene a nuestra mente
la apliquemos para enfrentarnos a ciertas realidades que vamos a tener que vivir, ¿verdad? Así que cada pensamiento y cada imagen de las piezas, espiritualmente hablando, y el significado que tiene y la importancia de ellos, va a hacer que nosotros entendamos, nosotros lo estamos haciendo por fe y lo estamos declarando aquí en el mundo natural, pero eso se va a hacer efectivo en el mundo espiritual, ¿verdad? Y a eso le llamamos, como dice Pablo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que sucede cuando nosotros usamos nuestra creatividad, nuestra imaginación por fe para creer que de verdad, cuando estoy yo declarando que me estoy poniendo cada pieza, recordando lo que hizo Cristo en la cruz, recordando todo lo que tuvo que pasar y sufrir en esta cruz, eso es lo que va a hacer que yo esté segura de que sí me estoy poniendo la armadura verdaderamente, me la estoy aplicando espiritualmente porque estoy aplicándolo, tomando y arrebatando los méritos de Cristo que hizo en la obra redentora, ¿verdad? En la cruz y estamos tomando su victoria. De esa manera nosotros podemos decir, estoy armada hasta los dientes por fe. Yo creo que cuando yo declaro todo lo que dice la verdad de Cristo, eso me va a ayudar para cuando vengan los ataques, yo ya voy a estar bien segura y bien cimentada de que yo me puse toda esa armadura espiritual de Dios. Entonces, ahora, como decía Margarita, ¿para qué es la oración? ¿Por qué tengo yo que, por fe también, tomar ya que estoy bien vestida, ahora voy a aceitar, digamos, a empapar, a humedecer la armadura espiritual de Dios, ¿verdad? Con la palabra de Dios, con la armadura de Dios. Am, Me decía una hermana ayer platicando que ella le recordaba, eh, ¿cómo dijiste, Karina? ¿Nos puedes decir cómo? Los caballeros del zodiaco, fíjense cómo el diablo copia todo lo de Dios. Bueno, cuando yo estaba niña, veía esa caricatura, eran los caballeros del Zodiaco, no sé si muchos la vieron, pero si no me recuerdan quién los vio, la armadura revivía con la sangre de los caballeros, porque era supuestamente la constelación Aries, Aries, Tauro y los caballeros, los signos del Zodiaco. Entonces, cuando la armadura este, estaba muerta o muy dañada, ellos revivían según daban el poder y ponían y salía algo así como de oro, porque eran de oro las armaduras, pero también revivían con sangre. Eso así era la serie. Vean cómo el diablo copia todo, pero a su manera, ¿verdad? Ayer que me lo contaba, me di cuenta, dije, wow, cómo que para revivir la armadura tenían que cortarse y que cayeran las gotas de sangre en la armadura. O sea, te requiere poder para que todas las piezas que nosotros nos estamos poniendo requieran, no que en este caso, ¿verdad? Como dice Karina, que revivieran, no, pero sí le da potencial a toda la armadura de Dios en la oración. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces sí me llamó mucho la atención, por eso quise añadirlo, ¿verdad? Fíjense, aun cuando estamos vestidos con toda la armadura espiritual de Dios, tenemos que reforzarla y protegerla y cubrirla, así como dice Karina, y cubrirla con la que caiga sobre la armadura la oración, ¿verdad? Como si fuera agua, como si fuera aceite, cubrirla, empaparla, reforzarla con la oración. Y esto nos va a poner en comunión, en compañerismo con Dios para que su armadura nos pueda proteger completamente. Vean por qué al final Pablo dice en Efesios 6, 18, 20, ahí es donde él dice
y sobre todo, ¿verdad? Y orar en todo tiempo, ¿verdad? Entonces es increíble orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es tan importante orar, cubrir o decir, ya me puse toda la armadura de Dios, ahora esta armadura la cubro. Señor, usa toda la armadura en el nombre de Jesús. Te pido, usa toda esta armadura y dale el potencial a cada pieza para que yo pueda resistir las acechanzas del enemigo. Es increíble. Continuamos. Además de usar la armadura completa de Dios, dice en el versículo 18, orar en el Espíritu. Esto es con la mente de Cristo. O sea, no podemos descuidar la oración porque este es un medio por medio del cual obtenemos la fortaleza espiritual de Dios. O sea, sin oración y sin confiar en Dios, pues nuestros esfuerzos en la guerra espiritual son inútiles, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar en el Espíritu también, porque de esta manera yo voy a estar orando, no sé si algunos hablan en lenguas, ¿verdad? No todos hablan en lenguas, pero sí es importante que cuando estás orando en el Espíritu, tú tengas la oportunidad de declarar palabra de Dios y estarla aplicando, declarando lo que el Señor va a hacer con nosotros por medio de estar orando en el Espíritu. ¿Sí? Y en el mundo invisible, hermanos, pues ahí suceden cosas que ni siquiera nos imaginamos que están sucediendo cuando nos ponemos esa armadura. Es increíble. Yo al principio, de verdad, que cuando estuve preparando todo eso, yo dije, bueno, vamos a ver cada pieza, para qué sirve cada pieza, lo necesario que es que nosotros conozcamos la importancia y para qué, con qué nos va, qué parte de nuestro cuerpo nos va a proteger, pero no, esto está yendo más allá. Hemos descubierto cosas más allá de lo que nos podíamos imaginar, ¿verdad? Y sobre todo la oración, ya estudiamos nosotros la doctrina de la oración, ¿verdad? Ya vimos ese tema. Sin embargo, aplicando la oración aquí con la armadura espiritual es otra cosa, ¿verdad? Porque nosotros podemos fortificar más esa fe, esa justicia, esa verdad, el evangelio, la verdad, la palabra de Dios y la salvación. Todo eso se va a potencializar con la oración. Así que con esta armadura que ya nosotros aprendimos, que son herramientas que Dios nos ha dado a través de las cuales podemos ser espiritualmente victoriosos, porque vamos a superar los ataques y las tentaciones del enemigo, ¿verdad? Así que gracias a que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, nosotros podemos tener facultades espirituales para aventajar a los ataques del enemigo. Y esa es una gran, pues una gran fuerza de parte de Dios para nosotros, ¿sí? Continuamos. Así que en esta clase pues vamos a incluir la importancia de la oración y esta nos va a permitir estar comunicados con Dios, informados de los pasos que vamos a seguir. ¿Por quién? Por nuestro comandante supremo, Jehová de los ejércitos, para vencer esta guerra espiritual. O sea, aparte de que nosotros cubrimos esta armadura espiritual y todavía se potencializa todas las piezas, también nosotros tenemos que estar orando, estar en comunión, en contacto, como decía Maggie, no es monólogo, es un diálogo. Entonces, todo soldado necesita tener contacto con su comandante supremo para
recibir instrucciones, ¿verdad? Para la guerra. Así nosotros. Continuamos. Así que la oración es la plataforma sobre la que se levanta firme la imagen del soldado vestido con la armadura de Dios. O sea, si vamos a sobresalir contra las acechanzas del diablo, contra las huestes espirituales de maldad, nosotros a fuerza tenemos que estar vestidos con toda la armadura espiritual y con la oración, porque le vamos a estar conectándonos y comunicándonos con el Espíritu Santo y preguntándole, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? ¿Por dónde vamos para que haya victoria? La victoria ya la ganó Cristo, pero nosotros estamos en esta tierra batallando y luchando, aplicando la victoria de Jesús. Eso es lo que nos da seguridad, que Él ya venció. Y si Él ya venció, nosotros somos más que vencedores. Pero necesitamos saber cómo, ¿verdad? Porque todo está escrito ahí, pero ¿quién me lo explica? Continuamos. Entonces, cuando hablamos de las huestes espirituales de maldad, estamos hablando de enemigos temibles, ¿verdad? No es que nosotros queramos exaltarlos, ¿no? Pero pues la verdad, son principados, potestades, poderes, gobernadores, huestes de las tinieblas que tienen autoridad y poder, que le ha sido delegado también por Dios porque ellos eran ángeles. Ahora son demonios, ¿verdad? Son ángeles caídos, pero ellos aunque fueron juzgados, ellos todavía tienen el poder que les delegó el Padre. Claro que el Padre es el que toma control, ¿verdad? Él dice, tienen un poder delegado y sujeto a la voluntad de Dios. Sujeto, ¿se acuerdan de la historia de Job? Cuando le dice, ay, mira, permíteme tocar a tu siervo y le quitamos todo y vas a ver si no te maldice o te niega, ¿verdad? Si Dios no le hubiera dicho, está bien, vamos a probarlo, no lo hubiera probado. Él tuvo que pedir permiso. Entonces, el diablo tiene que pedir permiso y muchas veces, como hemos visto en sanidad interior, por los derechos legales que tiene el diablo, de las maldiciones ancestrales, familiares, generacionales, pues tiene derechos legales. Tiene pactos, han hecho pactos con el diablo que no han roto. Entonces, nosotros venimos de este tipo de personas que hicieron pactos con el diablo y por eso ahora que estamos en Cristo estamos batallando. Y por eso estamos renunciando y cancelando lo que hicieron nuestros ancestros, declarando que por medio de la sangre del Cordero ahora somos libres de esos pactos y de esas maldiciones. De otra manera no podríamos hacer nada, ni Dios nos podría ayudar, ¿verdad? Y ya no tiene permiso el diablo en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque hay áreas que no he entregado. Y en las áreas que yo no he entregado, ahí todavía tiene derecho legal el diablo, aunque yo soy de Cristo, pero esos permisos que tiene el diablo es porque yo no he entregado ciertas áreas. Pero cuando yo empiece a renunciar a esas también y entregarlas, entonces le voy a quitar todo derecho legal. Por eso son seres temibles, seres con poder y tienen una capacidad para moverse en el mundo espiritual, pero esto procede de las tinieblas de este mundo, es decir, lo que ocurre en el mundo natural ya sucedió en el mundo espiritual. Y si tiene permiso el diablo por los derechos legales, de verdad que pues, vamos a tener que pasar por situaciones no agradables. Por eso es tan importante conocer la armadura, conocer la sanidad interior, conocer cómo renuncia a las fortalezas, cómo me voy a ir desatando y desligando. Ayer decía el hijo del pastor nuestro, el hermano Otoniel, decía que el yugo se rompe a causa de la unción y que un yugo es el que te somete, el que te sujeta.
Pero estando ya en Cristo, cuando tú renuncias a todo, a toda maldición, a todo pecado y todo, se rompe el yugo. Dice que se pudre el yugo a causa de la unción. ¿La unción de qué? La unción de la salvación, la unción de la liberación, la unción del arrepentimiento, la unción del Espíritu Santo que te lleva a ser libre. Entonces, con esta armadura espiritual que nos estamos aprendiendo pieza por pieza y que nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que cubrir la armadura o, o tener ese contacto, esa comunión, esa relación, aunque yo ya tengo la armadura, pero yo tengo que pedir dirección a mi comandante. Y de esa manera voy a librarme de muchas cosas que a lo mejor yo no me había dado cuenta que ahí estaban, ¿verdad? Entonces, tenemos que abandonar toda aquella oposición que haya en el mundo espiritual que se manifiesta aquí en la tierra. ¿Cómo? Cubriéndonos con todas las piezas de la armadura y teniendo comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con el comandante supremo para que nos diga y nos guíe cómo hacerlo. Por eso Pablo nos pide que oremos todo el tiempo y resistimos pues por la fe, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros hacemos es por fe. Así que junto con con toda la armadura que pues nos ha proveído Dios, ¿verdad? No es por nuestros propios méritos ni nada, sino por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros estamos aprendiendo que nosotros podemos poner la armadura porque Dios por medio de Pablo le dijo, incluso ahí escríbelo, y pónganse toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. O sea, gloria a Dios por todas las armas que nos da el Señor, ¿verdad? Bien, continuamos. Pablo era un hombre de oración y esa pasión era el secreto de su vida, ¿verdad? Porque pues a causa de esa tremenda influencia que él tenía hacia los demás y perseverancia, la gente podía ver el amor que tenía por los hombres, por las almas de los seres humanos. Y por eso dice que si nosotros podemos preguntar o seguir el ejemplo de alguien en cuanto al amor por las almas y su pasión por la oración, claro, primero es Jesucristo, ¿verdad? Pero Pablo era uno de ellos, era un ejemplo a seguir porque él siguió el ejemplo de Jesús y él también es un ejemplo a seguir para instruirnos, ¿verdad? En la pasión por orar. Debe de haber una pasión por orar en todo momento, ¿verdad? En Efesios 6, 18, 20, que es lo último que vamos a ver de este libro de Efesios, referente a la armadura espiritual, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, ¿verdad? Entonces vamos a orar con toda perseverancia y súplica por los santos, por las necesidades, porque haya hombres y mujeres de Dios que de veras vayan y prediquen el Evangelio, pero con una pasión desmedida, ¿verdad? Que sean verdaderos embajadores de Dios. Continuamos. Ahora, recordemos que cuando vimos la doctrina de la oración, el estudio de la doctrina de la oración, nosotros entendimos que la oración siempre va a ser guiada
de acuerdo a la palabra de Dios. Acuérdense de eso, que nosotros íbamos a ser guiados por el Espíritu Santo a orar de acuerdo a la necesidad que nosotros teníamos, a la situación en la que estábamos o están algunos hermanos, pero por medio de la palabra de Dios. Nunca podemos decir, por ejemplo, a alguien enfermo, Señor, sánalo, sánalo, porque ciertamente si es tu voluntad sanar, y para eso viniste a este mundo, a sanar a la gente enferma, ¿verdad? Pero siempre declarando, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad, ¿verdad? Y que tu Hijo sea glorificado, que se haga tu voluntad en cada situación, así como en el cielo, también aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque luego a veces queremos manipular con la oración a Dios, ¿verdad? Y luego a veces estamos, a veces neceando, a veces estamos diciendo, Señor, me acuerdo de cuando un hermano muy conocido se estaba muriendo y una cantante dijo, y no acepto, ¿cómo dijo? Y no aceptamos un no por respuesta. Imagínense, no, porque no sabemos los designios de Dios, no sabemos los planes que tiene Dios, no sabemos el por qué o para qué. Cuando estábamos orando por el pastor de Maggie, que falleció hace unos días, nosotros orábamos, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, concédele la vida, permítele que se recupere, permítele que sane, todo conforme a tu voluntad, Padre Santo, porque tu voluntad es buena y ten misericordia, ¿sí? Entonces, ahora que, imagínense, si yo digo, estuve orando por sanidad y que sanara y que tu palabra dice que sana y que ¿por qué no lo sanaste? ¿Me voy a enojar con Dios? Si ni yo sé las razones por las cuales el Señor dice, vámonos. A veces tenemos que tener mucho cuidado cómo oramos. Yo siempre digo, Señor, me quiero alinear con tu voluntad. Quiero orar conforme al alineamiento contigo para que haya un acuerdo de tus propósitos, de tu voluntad, porque yo no sé nada. Yo no sé cuál es tu plan para esta situación. Yo no sé a veces ni cómo orar. No sé ni cómo orar a veces. Por eso es tan importante tener comunión, comunión con el comandante supremo, que es Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que es Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Dios triuno. Porque cuando Él te habla y te dice, así es esto, te da una palabra y entonces, conforme a esa palabra tú oras, ya oras, pero ya oras con una dirección correcta, ¿sí? Ahora vamos a ver 6 verdades vitales que Pablo revela en estos versículos de Efesios 6, 18, 20, ¿verdad? Sobre la oración, para que vean todo lo que está escrito tiene una razón. Por eso el tema era la oración, es el gran fundamento. ¿Por qué? Porque está la oración fundada en la verdad, está fundada en la voluntad de Dios, está fundada en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces Pablo habla de la armadura espiritual en los primeros versículos dijimos, del Efesios 6, del 18 al 20, dice. Y nos enseña que desde el 10 al 20, ¿verdad? Nos enseña qué piezas debemos vestirnos para pelear contra el maligno. Pero ya que terminamos de ver esta enseñanza de la armadura espiritual, Pablo enseguida dice que se tiene que orar sin parar. Entonces, ¿por qué? Porque para un soldado es tremendamente importante tener puesta toda la armadura correcta. Sí, ya me puse la armadura correctamente, ya la tengo, ya tengo esta armadura, ¿ok? Ya me la puse, pero ¿qué creen? No es suficiente ponerte la armadura de Dios, también hay que orar.
No es bastante orar, también hay que ponerse la armadura de Dios. O sea que es imposible separarlas una de otra. Así que como hemos estado estudiando para qué sirve cada pieza de la armadura de Dios, también nos damos cuenta que no es algo figurativo, sino que es real. Por tanto, debemos declarar lo que espiritualmente nos estamos poniendo, ¿verdad? Dijimos, Señor, me pongo el cinto de la verdad porque tú eres la verdad y porque yo reconocí a Cristo que es la verdad, ¿no? Señor, me pongo la coraza de justicia porque tú nos justificaste en la cruz, porque tú eres nuestra justicia y nos vestimos de la justicia de Cristo. Señor, nos ponemos las sandalias, los zapatos del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque tu palabra está fundamentada en la verdad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el Evangelio de Cristo es lo que nosotros, por eso dice que son hermosos los pies de los que predican la palabra, ¿verdad? Los que van en el camino predicando la palabra. Entonces, tenemos que declarar qué me estoy poniendo y por qué. Y el hecho de que yo vaya y predique y pregone la verdad del Evangelio de Cristo, su obra redentora me va a dar paz, me va a dar paz y va a darle paz a los demás. Señor, me pongo el escudo de la fe. Yo recuerdo que Cristo es el autor y consumador de la fe. Y a causa de mi fe puesta en Él, a causa de mi fe puesta en lo que hizo en la cruz del Calvario, fíjense cómo todo nos lleva a Cristo. Y ahí es donde yo digo, me pongo esta fe sobrenatural, esa fe que viene de Cristo, esa fe que viene de lo que hizo en la cruz mi Señor Jesús. Y cuando me pongo el yelmo de la salvación, yo digo, Señor, yo me estoy poniendo este casco, ese yelmo, Padre Santo, para cubrir mi cabeza, para cubrir mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos y para recordar que yo tengo la esperanza de que yo voy a alcanzar esa salvación y vida eterna y que voy a ser glorificado en ti cuando vengas por mí. Y llevo cautivo todo pensamiento negativo a la obediencia de Cristo. Así que cubro mi mente, mis emociones, mi voluntad, ¿verdad? Y cuando tomo la espada, yo digo, Señor, estoy tomando esta espada del Espíritu, que es tu palabra. Y ya dijimos que la espada solamente son las palabras rema, la palabra profética que te ha dado Dios en cualquier situación, en cualquier necesidad, ¿verdad? Que te quedaste sin trabajo, Señor es mi pastor y nada me faltará. Escrito está que es mi proveedor, escrito está que tendremos abundancia de paz y tendremos alimento y que el pan nuestro de cada día nos los da hoy. O sea, imagínense, todo eso, tal vez nos tardemos un poco en orar, pero estamos reafirmando, ¿verdad? Confirmando que no podemos ponernos la armadura sin orar. Y no podemos orar sin ponernos la armadura. Y al momento de que nos estamos poniendo esa armadura y al orar, nosotros estamos recordando lo que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años. O sea, por eso nosotros podemos basarnos en esa armadura, porque nuestra alma está hablando por medio de la mente y está, como dijimos, imaginando todo lo que Cristo hizo en la cruz y todas las piezas que requerimos que representan siempre a Cristo, lo que hizo Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que estar bien cimentados en la verdad y en la palabra, pero también cuando nosotros vamos a ya estar conscientes, ya entramos a entender y comprender que todos los días estamos en guerra. Entonces, todos los días vístete como un soldado que eres, ¿verdad? Y ora, habla con tu comandante para que todos los días él te informe cuál es la estrategia a seguir para ese día. Hoy me levanto y digo, Señor, Espíritu Santo, buenos días, aquí estoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? Aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, tú sabrás qué vamos a hacer. Ahora, guárdame, como dice, líbrame de todo mal, ¿no? No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy tiene también algo nuevo, el diablo contra nosotros, ¿verdad?
Así que nosotros tenemos que entender que debemos de traer puesta esta armadura completa, pero igualmente debemos estar en constante comunión con nuestro comandante para recibir la instrucción y la dirección para este día o para una circunstancia en la que estamos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, que estoy ahorita en una circunstancia, mis hijos y yo, circunstancias que ni siquiera tienen nada que ver, pues ya la verdad con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas es el papá de mis hijos, ya no es nada mío, pero es el papá de mis hijos, entonces hay que orar para preguntar qué se tiene que hacer, cómo hacerle. Y el Señor nos ha ido dando dirección y se han abierto puertas y puertas y puertas, hasta en los juzgados, hasta en la fiscalía, incluso ya le dieron a mi hija la orden de restricción para que si se presenta esta señora a la cárcel va a dar, fíjense todo lo que durante años no hemos podido hacer, ahora es cuando es el tiempo de la justicia de Dios. Llegó el día, llegó la hora en que todo se abre, todo se acomoda. ¿Por qué? Porque ya tenemos más oportunidades. Entonces, bendito sea el Señor que nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Y bueno, aquí en Efesios 6, 11 al 17, ¿verdad? Podemos ver todo lo de la armadura. Así que de la misma manera, el soldado de Dios, mientras está en el campo de batalla, pues va a tener que estar en contacto directo por medio de la oración con su comandante supremo, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque vamos a tener esta línea de comunicación con nuestro Señor Jesús y no vamos a poder separarnos nunca, nunca podemos romper esta relación, porque por medio de esta oración nosotros tenemos de parte del Hijo, tenemos la victoria, ¿verdad? Para un hijo de Dios, siempre la oración va a ser nuestra victoria y gloria a Dios por ello. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. Y él sabía lo que decía, porque era un hombre de oración. Entonces Pablo no solo nos exhorta a orar, sino a orar en todo tiempo. O sea, estás lavando trastes, estás lavando ropa, estás haciendo la comida, estás donde quiera que estés. Un receso en el trabajo, porque pues no puedes tampoco, ¿verdad? Si estás trabajando, pues tienes que estar atento a las cosas de tu trabajo. Pero a lo mejor un receso, vas al baño y ahí tú oras. ¿Te viene algún recuerdo, alguna cosa que tienes pendiente, Señor? Por favor, guarda a mis hijos, guárdame ahorita que yo regrese, guarda a mi esposo, en fin, siempre estamos orando en todo momento, en todo lugar. No, no necesariamente tienes que esperar tanto en la mañana como en la noche, ¿verdad? Qué mejor que en la mañana te prepares, dijimos que por la guerra espiritual que hay, pero vamos a estar orando a todas horas, no paramos de orar, ¿verdad? Así que debemos de tener esa oportunidad de vivir en una atmósfera de oración, ¿verdad? En una, ¿cómo decirles? Y yo creo que es de edad tan natural ya nosotros. Hay veces que algún pensamiento y, ay Señor, guárdanos, ¿verdad? Siempre estamos orando. Así que es importante que tengamos tiempos determinados de oración. Miren, por ejemplo, puse aquí 3 ejemplos de cómo Daniel oraba 3 veces al día. Siempre oraba él 3 veces al día. Y en Daniel 6:10 dice cuando Daniel supo del edicto, que ya ven que fue un edicto que los sátrapas le engañaron al rey, ¿verdad? Y le dijeron, a ver, que todos los que estén orando a sus dioses, pues sean detenidos y al final de cuentas, ¿se acuerdan que lo echaron al pozo de los leones por estar orando, ¿verdad? Entonces dice que había sido firmado, ¿verdad? Entró en su casa, abrió las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodilló y 3 veces al día oraba y daba gracias delante de su Dios, como él solía hacerlo antes. O sea, él no le preocupó que hubiera un edicto. Dijo, pues si me voy a morir por orar, me voy a morir, ¿verdad?
O como Jesucristo, nuestro Salvador, que oraba día y noche a su Padre. Lo vemos en Lucas 6:12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. A veces también vemos que se para de madrugada y ora en el día, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En los evangelios habla de cómo oraba Cristo en todo momento, en todo lugar. También David dice que oraba 7 veces al día. En el Salmo 119, 164 hay una expresión de él. Dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y yo creo que nosotros a veces, hasta más que David, andamos orando, más que David, ¿no? Sin darnos cuenta. Porque en todo momento andamos, ay Señor, ay, la honra y la gloria es para ti, Padre. Ay, Señor, gracias por esto. Ay, Señor, ya llegó dinerito, gloria a Dios, ¿verdad? Ay, Señor, gracias porque ya, mira, tengo mi comidita, mira, está mi refrigerador, con víveres. Ay, gracias, Señor. Ay, yo ya amanecí, con menos problemas de dolor. Ay, gracias, Señor, la honra y la gloria es para ti. A todas horas andamos orando. Entonces, debemos orar en todo tiempo. Claro, ya nos pusimos la armadura, ¿verdad? ¿Continuamos? Debemos orar con toda oración y súplica en el Espíritu, ¿sí? Podemos orar individualmente. En Mateo 6:6, Cristo le decía, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, tu cuarto, lo que sea, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. A veces yo, por ejemplo, veo cosas en mis hijos, en mi familia, mis hermanos, y digo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Pero tú sabes que el único que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Tú puedes hablarles y decirles, oye, no hagas eso, oye, no está bien, oye, y se pueden hasta molestar porque les dicen. Entonces, acá en lo secreto, dice que tu papá te va a escuchar en lo secreto y te va a recompensar en público. Entonces, hay veces que le digo a mis hijos, síganle y voy a orar sobre eso. Y van a ver, voy a ponerme a orar sobre eso. Ay, 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 no, 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 no. No, no empieces tú con tus oraciones. No, van a ver que Dios les cierre las puertas, que no es correcto eso, o que Dios les abra las puertas si es correcto. Y sucede. A veces le digo al Señor, Señor, ese lugar a donde van a ir, está lejos, está peligroso, pero están necios en ir. Bueno, acá en secreto yo, Señor, no permitas que vayas si tú sabes que van a correr peligro, si tú sabes que puede haber hasta accidentes. Señor, ciérrale las puertas, que no vayan, que no vayan. Y mira, a veces hasta me da risa porque, ay, que no hay para ese tiempo, que no hay reservaciones, que no esto, que no lo otro. Digo, gloria a Dios, ¿verdad? Orando en comunidad. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. O sea, hay ocasiones en que tenemos que estar orando en unidad, orando juntos. Por alguna necesidad tenemos que orar, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a orar en la iglesia, vamos a orar juntos. Entonces, ahí ya tú estás en unidad, estás con los hermanos orando. Y dice que donde hay 2 o 3 juntos, con eso basta para que el Señor escuche nuestra oración y nuestro clamor. Entonces, estamos orando en grupo. Cuando vamos a orar intercediendo, también a veces nos unimos solo un grupo, no es toda la iglesia, un grupito de intercesores que Dios levanta. Ese grupito se atreve a ponerse en la brecha por los demás. Este grupito se pone a orar por necesidades básicas,
¿verdad? Entonces, vamos a orar por las personas, vamos a interceder por las personas, y entonces el Señor nos ayuda y nos guía, y el Espíritu Santo nos da dirección de cómo orar, ¿verdad? Así en el libro de Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿verdad? Había un grupo que estaba en una casa orando por Pedro, que lo habían metido a la cárcel, ¿verdad? Y fue tan grande la intercesión y fue tan grande la respuesta que dicen que mandó el Señor ángeles, ¿verdad? Y lo sacó de la cárcel, y dice que estaba tocando la puerta donde estaban orando, abrió la chica y dijo, ay, creo que es el ángel de Pedro. ¿Cómo va a ser Pedro, no? Y le cerró la puerta en las narices y fue a decirles, creo que Pedro está afuera, y todos corrieron y si era Pedro, ¿no? Vean el poder de la oración de intercesión, ¿verdad? Es en súplica y en el espíritu. Orando en acción, con acción de gracias. Nosotros incluso a veces tenemos que estar orando y anticipándonos, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero desde este momento te doy las gracias. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, porque yo sé que ya escuchaste, y todo lo que tú vas a permitir que se haga va a ser para que tu Hijo sea glorificado, ¿no? Entonces, eso es orar con acción de gracias, dando gracias desde antes de que el Señor conteste. Y Pablo decía en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. O sea, ya lo estamos viendo en tiempo presente. No estamos esperando, contestará, no contestará, ¿verdad? Claro que Él contesta a su manera, pero digo, va a contestarnos conforme a la sabiduría divina de Dios y al propósito de Dios, como dijimos, y le damos gracias porque Dios es bueno, siempre bueno, a pesar de que es una respuesta que a lo mejor no me gusta, pero Dios sabe que es la mejor. Amén. Continuamos. Debemos perseverar en oración, velando, ¿verdad? Tenemos que velar, velar, velar en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado sobre esto. Velar, perseverar, o sea, continuar orando, velando en la oración por 4 cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay peligros aquí Maggie no me puso, pero hay peligros en la oración. Es decir, hay peligros de que yo no ore perseverando y velando en oración. Entonces, yo debo de tener cuidado de estas 4 cosas que a lo mejor me impiden perseverar y velar en oración, estos 4 puntos. ¿Qué peligro puede haber en que yo no persevere ni vele en oración? Por distracción. Dice, cuán a menudo las cosas del mundo interfieren e impiden que oremos, ¿verdad? Los afanes del mundo, y ya cuando menos pensamos se nos fue el día y no oramos, ni velamos. También por desconfianza. Puede que tengamos dudas o preocupaciones o hasta incredulidad, es decir, ¿para qué oro? Si de todo modo Dios va a hacer lo que quiere, ¿verdad? O tengo dudas, yo no creo que Dios pueda resolver esto. Estamos minimizando a Dios y ofendiendo a Dios porque creemos que Él no contesta, o que Él va a contestar a su manera y no me va a gustar, o porque no me gusta hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? O porque ni creo que Él pueda hacerlo. Entonces viene la desconfianza, la incredulidad, ¿verdad? Y yo me quedo con la preocupación. También el peligro de no perseverar y velar en la oración es por desánimo. Porque hemos orado por alguna vez y hasta 2 veces y no hemos visto
la mano de Dios, no hemos visto una respuesta, ¿verdad? Entonces terminamos siendo impacientes y digo, ay, yo ya no oro, ya mejor ni oro. Aunque luego el Espíritu Santo te convence y te dice, a ver, tienes que seguir orando, pero es que yo no veo, sí, porque aún no es tu tiempo, porque esa respuesta ya viene en camino, pero tiene un tiempo y no es el tiempo cronos, que es del tiempo de la tierra, sino el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Y como les decía ahorita, ahora se nos han abierto las puertas hasta en la fiscalía, en donde nos están ya haciendo caso cuando antes íbamos y no nos querían levantar la denuncia. Ahora ya por muchos medios, que porque ya fulanito conoce al jefe de ahí de la fiscalía, que porque otra persona es amistad del fiscal, y porque, bueno, se ha dado de una manera, pero porque es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios. Y bendito sea Señor, porque si nos cansamos de orar, si nos desesperamos, y si ya ni voy a orar de eso, pero el Espíritu Santo dice, no lo hagas, no lo hagas, porque está a punto de manifestarse la respuesta y el diablo te dice, no te escucha Dios y te desanimas, ¿verdad? Así que esos son los peligros, el último peligro que vemos de que dejemos de perseverar y velar en la oración es por desesperación. Dice, a veces la situación parece tan imposible que en vez de confiar en Él, nos vemos sobrepasados por un sentimiento de frustración e incluso de dudar sobre la oración. Miren, nosotros hemos orado por muchos años para que esto ya, pues para que Dios pusiera un alto a toda esta situación que era injusta, y sin embargo pasaban los años y veíamos que la que prosperaba era la otra persona, ¿no? Entonces, sí llegó un momento que vimos, ay, ya ni dan ganas de orar porque le va tan bien a esta persona que creo que cuando oramos creo que le va mejor, pero no era eso, sino que el Dios es lento para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Y Él tiene un tiempo de espera para que se arrepienta la gente. Y también tiene un tiempo en donde dice, se acabó mi paciencia, ¿verdad? Entonces es cuando el Señor ya empieza a obrar. A veces la espera que nos desespera es porque es la misericordia de Dios hacia otro. Entonces, bendito sea Dios que siempre tenemos al Espíritu Santo. Así que cuando nosotros ya tenemos toda la armadura puesta, debemos de evitar que venga la distracción, que venga la desconfianza, que venga el desánimo y que venga la desesperación para que nosotros podamos ser perseverantes y velemos en toda oración y súplica, ¿verdad? Oración y súplica. Continuamos. También dice Pablo ahí, dice, orando por todos los santos. O sea, debemos orar por toda la comunidad de la iglesia. O sea, todos los cristianos, todos los creyentes, todos los salvados, todos los elegidos, todos los hijos de Dios, todos los predestinados. ¿Sí? Entonces, orar por la iglesia en general, o sea, la iglesia somos nosotros. Y está hablando de orar por todos los santos, no nomás los de tu congregación, toda la iglesia que está en los 4 puntos cardinales del planeta Tierra, ¿verdad? Para que Dios les guarde y ayude en cada área de su vida. Aquí vemos 4 ejemplos también, porque Pablo está diciendo orando por todo y orar por todos los santos. Orar por los santos de Dios que están sufriendo persecución en algunos países por causa del evangelio. Hay que orar por nuestros hermanos. Orar por todos los santos que están enfermos para que Dios les sane y les añada años de vida conforme a su voluntad y propósito.
Orar por los santos de Dios que son tentados y vencidos por el mundo, la carne y el diablo, para que se arrepientan y regresen al evangelio. O sea, ay, el hermanito fulano ya se largó. Según era cristiano, hasta se bautizó y todo, y mírenlo, ya se fue al mundo. Ora por él, para que se arrepienta y regrese, para que alcance la salvación y la vida eterna, en vez de juzgarlo, ¿verdad? Orar por los santos de Dios que acaban de convertirse al cristianismo, porque van a ser tentados. Los bebés en Cristo son los más perseguidos, porque les van a meter dudas, incredulidad. Los mismos familiares se van a pelear con ellos, como nos pasó de que tú ya te fuiste a una secta, tú ya te volviste religiosa, tú ya te volviste fanática y qué estás haciendo y por qué estás tirando las imágenes y tanta guerra que tenemos. Cuando somos bebés, de veras, ¿cómo luchamos? Vamos contra corriente, hermanos. Ya que nos cimentamos, ya decimos, es firme mi decisión, pero al principio qué difícil es, porque el diablo usa a los más cercanos para separarnos del Señor. Así que debemos orar por estos bebés para que Dios los fortalezca, los afirme y puedan perseverar para seguir en los caminos del Señor, en lo que terminan de cimentarse, de establecerse en la verdad. Vean la importancia, ¿sí? Así que, como dice Pablo ahí en Efesios 6, 20, ¿verdad? Debemos orar por los predicadores, evangelistas, maestros y líderes que laboran en la cosecha de Dios. O sea, porque está diciendo, y oren por mí para que yo pueda predicar con denuedo la palabra, ¿verdad? Así que los que han sido enviados a predicar por el mundo para que sean guardados de todo mal, que el Señor les dé valor, poder, audacia, gracia para ver y para dar a conocer el Evangelio de Cristo, como Pablo lo decía, ¿verdad? Ahí oren hasta por mí, porque para que yo vaya y predique la palabra con denuedo y sea guardado, ¿verdad? Pablo llevaba toda la armadura espiritual de Dios en él, porque era un gran guerrero, pero también necesitaba de las oraciones de los hermanos. Él oraba, pero él necesitaba la oración de los hermanos. Entonces, todos necesitamos orar unos por otros, ¿verdad? Y en especial por los hombres que van que se vuelven, que bueno, que los envían como misioneros. Que vamos a ir a evangelizar, me voy a poner por ellos, a orar por ellos, a ponerme la brecha por ellos, para que Dios les abra las puertas, para que Dios les permita hablar con denuedo la palabra y que la gente quede convencida y acepte. Voy a orar por el predicador, en vez de juzgarlo, criticarlo y, ay, va a predicar fulanito, fulanita, ay, no, ¿verdad? Orar, Señor, úsalo para que nos hables, úsalo, Señor. Por los maestros, como en mi caso, ¿no? Orar por mí, ¿para qué? Para que yo pueda transmitir lo que el Señor me revela o lo que el Señor me enseña o lo que yo he acumulado de varios libros para preparar las enseñanzas. Señor, dale a los maestros el denuedo para enseñar, para transferir, porque tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no sabes transferirlo, es pura letra muerta. Entonces, tenemos que orar por todos, por los líderes que están trabajando para cosechar almas para Cristo. Y en Hechos 4:29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque siempre somos amenazados, ¿verdad? Y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. No es nuestra palabra, no es nuestra palabra, es la
la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos que tener pues esa base, ¿verdad? De que oremos por todos aquellos que están, pues llevando la verdad y la palabra de Dios, ¿sí? Continuamos. Antes de eso, ¿me puedes dar la siguiente, esa? No, la que sigue, la que está después de esto. Nosotros concluimos con esto de que toda la armadura de Dios protege y capacita a los creyentes de tres maneras. Y eso lo tenemos que entender nosotros. La armadura de Dios nos va a proteger, nos va a capacitar, ¿verdad? Incluyendo la oración. Primero, nos va a preparar para resistir las tentaciones del diablo. Para eso es la armadura, para ser de verdad protegidos y podamos resistirlo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, volvemos otra vez a ser sobrios y velar. ¿Se dan cuenta? Otra vez, vamos a velar. Estemos bien conscientes, bien atentos y velemos para resistir las tentaciones. ¿Cómo? Por medio de toda la armadura de Dios, que ya sabemos lo que significa cada una de ellas, que es la obra redentora de Jesús, ¿verdad? 3, en 2, nos equipa para caminar con seguridad en el Señor diariamente. O sea, ya estamos bien vestidos, protegidos, ya conocemos cómo usar las armas, ya oramos, ¿verdad? Entonces, ya estamos equipados para caminar con seguridad, juntamente con Dios, ¿verdad? Diariamente. Y dice Pablo, David en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea, Él nos ampara, Él nos fortalece y Él está con nosotros para auxiliarnos, ¿verdad? Por eso podemos caminar con seguridad en nuestro diario vivir, porque sabemos que Dios está con nosotros y por nosotros. Y por último, pues nos hace firmes en el poder de Dios, ¿verdad? Yo ya sé lo que representa la armadura, yo ya conozco para qué sirve cada pieza, yo ya sé para qué es cada arma, yo ya sé cómo voy a usar el arma, yo ya sé que yo debo de orar para tener relación, comunicación con mi comandante supremo para que él me guíe, me dé dirección, me guíe y me diga ahora qué tenemos que hacer este día. Entonces, me va a dar este poder para estar firme en Cristo Jesús. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder y de amor, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar bien parados, bien cimentados en todo y por todo, en la verdad. Así que con esta enseñanza hemos concluido en cuanto a la armadura espiritual de Dios y todo lo que hemos estudiado de Efesios desde el versículo 10 al 20 del capítulo 6, sobre toda la armadura espiritual de Dios, nos permite entender que cada parte de la armadura de Dios representa un aspecto diferente de la protección y el equipo espiritual que Dios otorga a su iglesia. Todo esto que tenemos y que a lo mejor nada más de oídas lo habíamos oído, ahora tiene que ser una base, un fundamento para nosotros, tanto la armadura, lo que representa y a dónde nos convoca y nos guía, y siempre llegamos a la misma conclusión, siempre llegamos a la cruz de Cristo, siempre llegamos a la obra redentora de Cristo, siempre llegamos por medio de la armadura
todo representa a Cristo, ¿sí? Entonces, estas son las armas que Dios nos da para vencer, para vencer. Así que si nosotros vamos a continuar con el tema de guerra espiritual, ya vamos a estar más confiados, vamos a poner en práctica lo que hemos estudiado, ¿verdad? Renunciando a las fortalezas, renunciando a las maldiciones, renunciando a todo aquello que que nos tuvo con tanta herida en el corazón, ¿verdad? Desde niño, renunciando y declarando que nosotros renunciamos a todo lo que nos provocó dolor, a todo lo que nos hirió, tanto fortalezas como maldiciones, como ataduras. Y nosotros ahora ya estamos viendo qué armas debemos de ponernos, qué vestimenta debemos de ponernos, por qué es tan importante la oración en todo momento, en todo lugar, porque ya vamos a entrar, ahora sí, a hablar sobre las cosas y espirituales, que con todas estas herramientas, toda esta armadura, vamos a pelear, vamos a arrebatar. Ya estamos aprendiendo que no somos cualquier persona, que somos guerreros de Dios, que somos soldados de Cristo y que nosotros sí ya tenemos la victoria, porque Cristo ya venció en la cruz del Calvario. En base a que nosotros, de acuerdo a lo que dice la palabra, somos más que vencedores, vamos a continuar nuestro caminar con todo este conocimiento para que ahora vamos a aprender a arrebatar lo que viene, ¿sí? Pero tiene que ser una realidad lo que vivimos, lo que oramos, lo que platicamos, lo que estudiamos, todo que no se quede en teoría, sino que lo pongamos por práctica, porque saben que nosotros tenemos que quitar y arrebatarle al enemigo todo lo que nos quitó por ignorancia. Y llegó el momento de que con todo este conocimiento que estamos teniendo, nosotros ya comenzamos a arrebatar. Porque nos pertenece todo lo que Dios nos ha dado y el diablo nos lo quitó en un momento de debilidad, de pecado y de ignorancia. Pero nosotros ya hemos entregado todo, entonces vamos a reclamar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero ya con conocimiento para poder pues arrebatarle y quitarle todo lo que nos pertenece. Ahora vamos a ir por el botín. Amén. Bueno, pues con esto terminamos el tema.